Hoy vamos a hablar de las 5 heridas emocionales que se originan en la infancia, con nuestro padre o con nuestra madre, y persisten cuando somos adultos. Entonces, estas 5 heridas son problemas que vivimos en la infancia y nos influyen en cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. Estas experiencias pueden influir significativamente en cómo afrontaremos las adversidades en la adultez. Por lo tanto, las heridas no sanadas son las que actualmente no nos están dejando avanzar, son las que nos impiden resolver y afrontar una determinada situación o problema con inteligencia emocional, de manera resolutiva y cordialmente. Son las que nos están bloqueando. Por eso, en la edad adulta, cuando vivimos situaciones determinadas que chocan con nuestras heridas, las interpretamos como abandono, rechazo, humillación, traición o injusticia. Y para no sentir esos miedos y el dolor que comportan, nos ponemos máscaras. Entonces hay que sanar estas 5 heridas para poder liberarnos de esos miedos. Pero para sanar esto, hay que reconocer y saber cuáles son nuestras heridas. Muy bien. Entonces, por un lado tenemos la herida de rechazo, que se pone la máscara de huidizo. Por otro lado tenemos la herida de abandono con la máscara de dependiente, víctima, la herida de humillación con la máscara de masoquista, la herida de traición que se pone la máscara de controlador y la herida de injusticia que se pone una máscara de rígido. Muy bien, vamos a empezar con la primera herida, que es la herida de rechazo, que va desde la concepción hasta 1 año de edad. Muy bien. Esta herida se pudo originar en el momento de la concepción debido a que nuestra madre no se sentía preparada, no estaba 100% segura de tirar adelante con el embarazo, o puede haber sido un embarazo que le pillara por sorpresa y entonces nosotros lo interpretáramos como un rechazo por parte de nuestra madre. Entonces, su miedo más grande es el pánico, pero no suelen sentirlo porque huyen antes de poder sentirlo. Creen que no tienen derecho a existir y que lo que ellos tienen que decir o aportar no tiene valor. Entonces, en reuniones con gente con la que no tienen mucha confianza o reuniones familiares o con amigos no hablan mucho, porque sienten que lo que van a decir no tiene importancia. Aparte, no encuentran sentido a cuál es su papel en el mundo, no encuentran el sentido de su vida, no encuentran cuál es su propósito. Muy fácilmente se aíslan del mundo exterior, huyendo a su propio mundo interior. Son muy buenos guionistas, ya que se crean mundos alternativos, generan personajes de superhéroes, etc. No solo se aíslan huyendo a su propio mundo interior, sino que también pueden huir con las drogas, durmiendo, etcétera, Se autosabotean y crean un discurso destructivo, diciéndose a sí mismos que no valen para nada. No se sienten parte integrante de algo o de alguna persona. Y no puede sostener el rechazo y por eso tienden a desaparecer, pero no se dan cuenta de que son ellos los que no se aceptan. Muy bien, la fisionomía de estas personas suelen tener brazos pegados al cuerpo, ojos pequeñitos, suelen ser delgados, tienen partes del cuerpo asimétricas, partes del cuerpo muy grandes, otras muy pequeñas, partes del cuerpo pequeñas o inexistentes, voz baja y apagada. Entonces estas personas suelen tener problemas de piel, psoriasis, es decir, es una forma de decir no me toques, ese rechazo, ese rechazo lo crea también su piel. Problemas respiratorios como sinusitis y asma, etc. Entonces, la segunda herida, que es la herida de abandono, que se forma entre el año y los 2 años. En esta herida el niño interpretó falta de apoyo por el sexo opuesto, es decir, niños con las madres y niñas con los padres. El mayor miedo de estas personas es sentirse solos, ese miedo a la soledad, y harán lo que sea
para no quedarse solos, para no sentir ese miedo. Por eso tienen una tendencia de convertirse en víctimas y generar problemas para llamar la atención, porque creen que si no, no son lo suficiente importantes. Este miedo a la soledad les produce unos altibajos emocionales, una tristeza profunda que no saben muy bien por qué les viene, ¿no? El que tiene esta herida se suele quedar, no suele abandonar una relación ni a una persona, ¿no? Por ese miedo a quedarse solos. Tienen un rol salvador y tienden a asumir más responsabilidades de las que le pertocan por ese miedo a quedarse solos, ¿no? Entonces, para complacer a los demás y que los demás no les abandonen, asumen más responsabilidades para tener contentas a las otras personas y que así no les abandonen. Bien, se sabotea también y llora con mucha facilidad. Son lloros que muchas veces actúan, ¿no? Piensan que la soledad es lo peor, cuando en realidad solo estando solos es cuando van a encontrar esa liberación, ¿no? Son el adulto que se puede acompañar, ¿no? En la sexualidad son personas que, aunque no tengan ganas de tener relaciones sexuales, las tienen por complacer a la pareja y que no les abandonen, ¿no? Ese miedo al abandono y a quedarse solos. Por eso buscan protección, apoyo y aprobación de los demás. Y necesitan llamar la atención de las otras personas, por eso adoptan el papel de víctima y si hace falta se ponen enfermos para llamar la atención y recibir atención, ¿no? Entonces son personas que a menudo comen alimentos blandos, ¿no? Como pan, masa, ya que son lentos de comer y si comen lentos los otros tienen que esperar a que acaben y así no se quedan solos, ¿no? Es como ese deseo de retener a la otra persona para no sentir esa soledad. Tienen una voz infantil también y usan a menudo diminutivos. Estas personas suelen tener los hombros caídos, la espalda encorvada, musculatura poco desarrollada, ojos grandes y mirada triste y partes del cuerpo caídas o flácidas y pueden desarrollar enfermedades como asma, desequilibrio emocional, miopía y migraña. Vamos por la tercera herida de humillación que va de los 2 años en adelante. Son niñas que sienten o interpretan que sus padres se avergüenzan de ellos, es decir, puede ser que en un momento determinado estábamos de pequeños en el colegio y nuestro padre o nuestra madre nos fueran a buscar y nosotros percibiéramos que se avergonzaban de nosotros porque íbamos muy sucios, ¿no? Entonces nuestros padres seguramente nos dijeron, ¡ay, qué sucio vas! ¡Uy, vamos a limpiarte! Entonces nosotros lo interpretáramos como una humillación, ¿no? Como que nuestros padres se avergonzaban de nosotros. Suelen originarse con la madre, pero también con el padre si éste ejerce la tarea de crianza. Se sienten poco dignos y por eso se dan mucha caña a ellos mismos. Se ponen la máscara de masoquistas y se regocijan en su propia herida. Les cuesta hablar de sus sentimientos. Entonces, son personas frías, ¿no? Que les cuesta hablar de las emociones y se desatienden muy fácilmente, se dejan por complacer a los demás, ¿no? Atienden antes las necesidades de los demás que las suyas propias. Y si no llegan al ritmo de los demás también sienten vergüenza, se juzgan a sí mismos de indignos y se atribuyen más responsabilidades para complacer a los demás, pero al mismo tiempo se quejan de ser esclavos de los otros. Aún así no delegan. Estas personas suelen ser regordetes, suelen tener ojos redondos, la espalda muy ancha, porque cargan muchas responsabilidades y suelen ser personas muy sensuales. Ojo también porque suelen ser regordetes, pero es dependiendo de la profundidad de la herida. Es decir, cuando las cosas no van bien, comen, entonces engordan.
según el espacio que creen que tienen que ocupar, pero cuando se sienten bien, entonces no comen tanto y pierden peso. Muy bien, la cuarta herida de traición, que va de los 2 a 3 años en adelante, se produce con el sexo contrario, ¿no? Y se activa con una mentira, es decir, nuestro padre o nuestra madre pudo habernos prometido de pequeños que nos iba a llevar al parque después del colegio, pero por una situación externa a nosotros, por el trabajo o por lo que sea, no cumplió con esa promesa. Entonces nosotros nos sentimos traicionados, ¿no? Estas personas suelen ser personas muy dominantes que necesitan demostrar su valía. Siempre quieren ganar y nunca tienen suficiente. No tener razón para ellos implica desaparecer. Su objetivo es que las otras personas entiendan sus ideas y si no es así, se enfadan, ¿no? Entonces tienen esa necesidad de controlar lo que hacen los demás, porque a la que no ejercen ese control hacia los demás, se pierden, se frustran y para ellos lo peor es sentir esa frustración, ¿no? Entonces son personas también muy puntuales y que si tú no llegas también como ellos puntual, a la mínima que te retrases un poquito, pues se enfadan, ¿no? Odian la mentira, pero ellos también traicionan y mienten. Son buenos liderando y controlando. Utilizan el miedo y el enfado para conseguir lo que quieran. Y cuando se sienten traicionados, te retiran la atención, es decir, no te cuentan lo que les pasa, incluso son radicales y eliminan de redes como Instagram, Facebook, ¿no? Son los típicos que cuando se enfadan ya te bloquean de todos lados. Entonces, también cuando han tenido una relación en la que la pareja les ha engañado, ¿no? Y ellos son los últimos que se enteran, para ellos eso es lo peor, para ellos que alguien se entere antes que ellos es una traición muy grande. Suelen tener también altibajos emocionales y pasan de estar amorosos a entrar en cólera en un momento, ¿no? Son súper exigentes con los demás y no se fían de lo que pueden hacer los demás. Son personas que siempre añaden la opinión aunque no se les pida. Usan mucho la expresión "ya lo sabía" y tienen que tenerlo todo controlado. Aparte, no les gusta endeudarse y la reputación es muy importante para ellos. Utilizan muchas veces la seducción como método de manipulación. A lo mejor se encuentran en una relación muerta, pero no la van a dejar porque es fallar a ese acuerdo, y para ellos fallar un acuerdo es una traición muy grande, ¿no? Utilizan mucho las palabras "me entiendes" para asegurarse que estás en la conversación, ¿no? Ese control, ¿no? De que las otras personas entienden sus ideas y que se las están transmitiendo de manera clara. Y esta herida también suele ir unida a la herida de abandono. Son personas de mirada seductora, potente y dominante para demostrar su éxito. Las mujeres suelen tener las caderas anchas. Los hombres presentan los hombres más anchos que las caderas. Y suelen tener la voz potente y fuerte, ¿no? Pueden presentar enfermedades como hemorragias, parálisis, diarreas, problemas digestivos. Muy bien, pues vamos con la herida de injusticia. La última herida, que se produce con el progenitor del mismo sexo. Son personas socialmente abiertas, pero les cuesta abrirse a sentir. Son personas muy robóticas, ¿no? Les gusta que todo esté correcto. Además, son personas dinámicas y con mucha energía, que evitan los enfrentamientos. Son personas que ante los enfrentamientos prefieren evitarlos, ¿no? Y no enfrentarse. Así como los que tienen herida de traición se acaban pecho ante los enfrentamientos, estos no. No suelen enfermar para aparentar ser imperturbables, ¿no? Se exigen demasiado
y se sienten culpables y descansan. No quieren ser los primeros, pero quieren ser los más precisos. Se quieren controlar a ellos mismos, no a los demás, como los de la herida de traición, sino a ellos mismos. Les cuesta dejarse amar y tienen tendencia al TOC, al trastorno obsesivo compulsivo, porque lo quieren todo muy en orden, ¿no? Y les atrae todo lo que es la nobleza. Son personas muy sensibles. Suelen tener el cuerpo bien proporcionado y si engordan por todo el cuerpo, no solo una parte. Suelen tener el cuerpo rígido, los ojos brillantes y vivos, el cuello tieso, incluso a veces se pueden observar las venas del cuello marcadas, tienden a esconder barriga y a utilizar ropa ceñida. Tienen la voz bastante seca. Suelen presentar enfermedades autoinmunes, estreñimiento por reprimir emociones, problemas en la vista, varices, reprimen mucho a nivel pélvico y también presentan problemas cutáneos como los de la herida de rechazo, como los huidizos. ¿Qué podemos hacer para sanar estas heridas, no? El huidizo debe enfrentar su miedo al rechazo, estableciendo relaciones y conversaciones con personas con las que habitualmente no lo hace. Hacerlo de forma progresiva, es decir, un día atreverse a decir una frase cortita, otro día atreverse a decir alguna frase más contundente, para que vea que no pasa nada y que lo que él tiene que decir aporta el mismo valor que lo que tienen que decir todos, ¿no? Entonces es esto, intervenir en conversaciones y ver que lo que él tiene que aportar es igual de valioso que lo que dicen los demás. Aunque sienta ese rechazo, debe quedarse y observarse, es decir, no huir, ¿no? Aunque sienta ese miedo al rechazo, debe quedarse ahí y ver que en realidad no lo están rechazando, sino que es él mismo y que no se acepta. Por eso debe aceptarse, aprobarse y afirmarse, es decir, trabajar mucho la autoestima y trabajar mucho su crecimiento personal. El dependiente debe pasar más tiempo a solas con él o ella misma y disfrutar de su soledad. Trabajar su autoestima para no buscar siempre la aprobación en los demás. Aprender a hacer cosas por sí solo sin tener que llamar la atención de los demás. Irse solo a hacer deporte, por ejemplo. Otro día irse solo a hacer una excursión, irse solo a caminar y conocerse más a sí mismo, prestar atención a los pensamientos que tiene y sustituirlos por pensamientos más positivos, ¿no? Que le beneficien más. El masoquista no debe atribuirse más responsabilidades de lo que le corresponda, es decir, delegar responsabilidades a los demás y escuchar sus necesidades y atenderlas antes que la de los demás, es decir, debe prestarse más atención a sí mismo y mimarse más y dejar de atender las necesidades de los demás y desatender las suyas. Controlador debe soltar el control, debe soltar ese control que siempre quiere tener y aceptar la situación sin pretender controlarla ni cambiarla, ¿no? Porque eso le crea una frustración que no le beneficia para nada, al revés, le cabrea y le hace sentir peor, ¿no? Es una frase que les puede ayudar mucho, es decirse que aceptan y se rinden a la situación, ¿no? Entonces ver que lo que exigen a los demás y cómo hablan a los demás, así se hablan a ellos mismos, ¿no? Es decir, ver que cuando se enfadan y hablan mal a los demás, así es también cómo se hablan a ellos mismos, cómo se tratan a ellos mismos, ¿no? Y ver que las estrategias que utilizan no son las mejores para conseguir lo que quieren, ya que si utilizan el enfado y la imposición y el sometimiento de los demás simplemente les van a tener miedo, no les van a tener respeto, que es lo que les deberían tener, ¿no? Respeto y no miedo. Así nunca van a conseguir lo que quieren de los demás, ¿no? El rígido debe hablarse bien y sin juzgarse.
Dedicarse más tiempo a sí mismo, mínimo unos 10 minutos al día. Permitirse sentir y darse el derecho y la libertad de no tener que ser perfectos. Debe darse ese reconocimiento, ¿no? Y esos minutos para él mismo. Esto también es algo que le podría ir muy bien al masoquista, ¿no? Darse 10 minutos a sí mismos para valorarse más y para no sentirse indigno. Bueno, hasta aquí este vídeo de las heridas, espero que os haya gustado y que os ayude a entender un poquito más de dónde vienen todos nuestros problemas y que así podamos hacer esa mirada interior, ¿no? Esa mirada profunda y reconocer qué heridas tenemos para así poderlas sanar. Muy bien, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.